haberme invitado a estar aquí esta mañana para hablar de por qué es necesaria en México una nueva Constitución General de la República. Nosotros, los mexicanos, en los últimos años hemos vivido procesos de cambio político, que pensaban inicialmente orientarse hacia la construcción de un sistema democrático y hacia la construcción de un Estado de Derecho. Desgraciadamente, en el camino, la sociedad mexicana, pero principalmente la clase política gobernante, tanto del PRI como del PAN, ha descarriado este proceso de cambio político en la construcción de la democracia mexicana. Hoy podemos decir que México no posee un sistema democrático y también podemos señalar que no vivimos en el marco de un Estado de Derecho. Voy brevemente a explicar o a comentar por qué. ¿Por qué nuestro sistema político no es democrático? Puedo decir brevemente que no es un sistema democrático porque no contiene nuestro sistema político las características mínimas que debe reunir un sistema democrático. Es decir, aún no tenemos elecciones libres y equitativas. No voy a referirme ni a contar aquí la historia reciente del fraude electoral de 1988 o del 2006 o del 2012, pero es evidente que los procesos electorales, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, no poseen esta característica donde se brinde igualdad de oportunidades a todos los contendientes en los procesos electorales. El segundo elemento de una democracia tampoco lo cumplimos. Ese segundo elemento nos dice que la lucha por el poder político debe darse a través de partidos en donde los partidos estén en igualdad de oportunidades entre ellos para luchar democráticamente por el poder. En México los partidos políticos no están en igualdad de oportunidades para luchar por el poder político. Simplemente veamos la regla electoral, tanto constitucional como legal, que establece que el financiamiento público se distribuye en un 70% en proporción a la fuerza electoral de cada organización política y un 30% de manera igualitaria. Ese financiamiento público, esa distribución de los recursos, así como la distribución de los tiempos del Estado para los partidos, no propicia condiciones equitativas en la contienda, más otros déficits democráticos que podríamos señalar. Finalmente, no somos un sistema democrático ni un Estado de Derecho, porque muchos derechos humanos, muchos derechos fundamentales no están plenamente garantizados en nuestro país. Por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con la igualdad no se garantizan adecuadamente en México. Son derechos en donde para exigirlos los mexicanos tenemos que acudir a las vías de protesta social, a las marchas, a las manifestaciones, pero el sistema jurídico nacional no provee de instrumentos procesales para que cada mexicano acuda ante los jueces y ante los tribunales a ser exigibles estos derechos. Entonces no hemos logrado concluir el proceso de tránsito a la democracia y tampoco hemos construido un Estado de Derecho en donde, por ejemplo, exista pleno cumplimiento de la Constitución mexicana de 1917, que es el tema que hoy nos ocupa, en este momento nos ocupa. ¿Qué ha pasado con la Constitución? Seguramente mis compañeros, Porfirio Muñoz Ledo, el doctor Diego Valadez, nos explicarán dentro de algunos minutos cómo la Constitución mexicana ha sido pervertida, sobre todo en los últimos 30
30 años. Tenemos 30 años de reformas estructurales que han trastocado, que han menoscabado los principios sociales y nacionalistas de la Constitución de 1917. Si hoy en día viviera algún constituyente de Querétaro que haya participado en la elaboración de la Constitución de 1917, no se reconocería en el texto hoy vigente. ¿Qué tenemos en el texto hoy vigente? Más de 574 reformas. De esas reformas a la Constitución, muchas de ellas han sido para ir en sentido contrario a lo que dispone la Constitución, a los sentidos sociales, a los sentidos nacionales. Es decir, la Constitución o las reformas a la Constitución han estado en contra de la Constitución. Por eso es momento, hoy en día, de preguntarnos y de exigirle a toda la clase política, de todos los partidos y de todos los sectores sociales y políticos de nuestro país, que es importante comenzar a pensar en un nuevo Congreso Constituyente, un Congreso Constituyente que cumpla tres finalidades: un Congreso Constituyente que sea social, que pretenda construir en México un Estado social y democrático de derecho, un Estado social donde estos derechos económicos, sociales y culturales sean una realidad. También debe ser un constituyente originario que propenda al rescate del Estado-Nación, una constitución nacionalista que reconozca ciertamente la realidad de la globalización, pero que proponga una globalización alternativa, una globalización no de élites, una globalización construida de abajo hacia arriba, una globalización democrática, una globalización donde sea el pueblo y los ciudadanos los que importan. Y finalmente tendrá que ser una constitución democrática, una constitución que no solamente se base en el sistema electoral representativo, sino una constitución que abra los espacios a la sociedad, una constitución que promueva un sistema, un Estado de Derecho participativo y deliberativo, en donde los ciudadanos puedan acudir libremente a todas las vías de democracia participativa y deliberativa. Es decir, una constitución que contemple, por ejemplo, la figura de la revocación de mandato, una constitución que permita que libremente los ciudadanos se ejerzan sus derechos políticos a través del derecho de consulta o a través del referéndum, una constitución en donde los ciudadanos puedan reclamar la inconstitucionalidad de aquellas reformas constitucionales o de aquellas reformas a la Constitución que violenten las decisiones políticas fundamentales previstas en la Constitución a través, por ejemplo, de acciones populares de inconstitucionalidad. Se requiere, en pocas palabras, y no voy a abundar en ello, un nuevo entramado institucional, un entramado constitucional que surja de la sociedad, que sea aprobado por la sociedad, que tenga un origen pacífico, pero consciente de todos los ciudadanos de México. Y algo muy importante, en la nueva Constitución será fundamental revertir todas las reformas estructurales que se han aprobado en los últimos años y que conspiran contra los derechos de los mexicanos. Puedo señalar, para finalizar, que en este ejercicio del constituyente, pues es evidente que un constituyente en México depende de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, en los congresos locales, en la presidencia de la República.
Hoy en día es evidente que la izquierda está desunida y que tenemos que luchar para unir a todas las fuerzas de izquierda en el país. Una vez unidos en un solo movimiento político y social, luchar por la presidencia de la República, ganar las elecciones presidenciales y las elecciones al Congreso Federal, a los congresos estatales, a las gobernaturas y a los municipios. Y desde el poder político impulsar, con el apoyo de la sociedad, un nuevo movimiento social, un nuevo movimiento político que dé esperanza a millones de mexicanos. Requerimos una nueva correlación en las fuerzas políticas para que estas fuerzas políticas propongan la nueva Constitución. Quiero finalizar señalando que sin Constitución social, que sin Constitución nacional, que sin Constitución democrática, no habrá Estado nacional y no habrá esperanza para este país. Compañeras y compañeros de la izquierda democrática nacional, unámonos con otras fuerzas políticas de izquierda, unámonos para generar conciencia entre todos los sectores sociales y políticos del país. Recobremos la esperanza. Es posible recuperar la esperanza y proponer un México mejor para todos nosotros, para nuestros hijos y las generaciones venideras. ¡Ánimo! Hay mucho por lo que luchar y no debemos perder los principios democráticos y los principios sociales que inspiran las luchas de la izquierda democrática organizada políticamente, pero también de la izquierda organizada socialmente. Tenemos un futuro, tenemos un compromiso con nuestra generación y con las generaciones que vienen. Muchas gracias y éxitos en su